Hola, hola, mi nombre es Jessica Riquelme de Construyendo Mis Sueños y hoy vamos a conversar de un tema muy importante y muy cotidiano además para todos los emprendedores y emprendedoras que se encuentran formalizados, que es el formulario 29, esta obligación mensual que tenemos con impuestos internos de declarar todos los meses nuestros movimientos. Pero a veces resulta un poco confuso esto de declaración de movimientos cuando no tenemos movimientos. O muchas veces nos preguntan ¿desde cuándo tengo que declarar? Y muchas veces las personas cuando se formalizan e inician actividades ante impuestos internos, la verdad es que este trámite lo realizan meses antes de que efectivamente comiencen a comprar o vender para su negocio. ¿Y qué es lo que pasa? Durante esos meses en los cuales todavía no compran o no venden ningún tipo de servicio o producto, dependiendo del giro que tengan, no declaran, no se relacionan con impuestos internos, y cuando llega el mes en el cual yo recién vendo algo, resulta que me encuentro con la sorpresa a veces de que tengo algunas multas o tengo algunas observaciones por parte de impuestos internos porque no declaré en los meses anteriores. Entonces, lo primero que vamos a dejar sumamente claro es que se comienza a declarar desde el momento en el cual yo hago el trámite de iniciar actividades, ante impuestos internos. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Esto qué significa? Que si yo hago el trámite de inicio de actividades un día 28 de agosto, ya tengo que declarar el mes de agosto en septiembre. ¿Hasta cuándo? Hasta el 12 de septiembre, si es que aún no soy facturador electrónico, es decir, si todavía no compro certificado digital, y recién hice actividades, por tanto todavía no estoy autorizado para facturar, no he hecho ninguno de esos trámites, entonces todavía la fecha de tope es hasta el 12 del mes siguiente. Pero en caso de que yo ya tengo mi certificado digital, ya tengo autorización para facturar, ahí se me amplía el plazo hasta el 20 de cada mes. Pero lo importante es que yo declare todos mis meses, incluso aquellos en los cuales no tengo ningún tipo de movimiento o, por ejemplo, tengo solamente compras, que suele pasar en los primeros meses de funcionamiento de un negocio. Yo solamente declaro las compras que he ido haciendo para el negocio, aunque no tenga ventas. Y ese es el primer ejemplo que vamos a ver acá en este formulario, que es de un contribuyente al cual le hemos tapado sus datos por temas de privacidad, pero este famoso formulario 29 que ya está declarado y que solamente tiene declarada acá en la línea de compras, ¿ya? Que dice ahí crédito, estoy ampliando un poco acá, para que los que están con alguna pantalla más pequeña, ahí, y yo no les moleste para verlo, vamos a subirlo. Entonces ahí ustedes pueden ver acá, yo lo voy a destacar ahí con un amarillo, está la línea de el crédito de los IVAs por documentos electrónicos. Y esto es básicamente alguna compra pequeña o algún servicio que está cargado al RUT del emprendimiento, entonces se carga automáticamente ahí y aparece este crédito por IVA por documentos electrónicos recibidos. ¿Ya? Esto es el IVA de la factura, no es el total, es solamente el IVA. Y como ustedes pueden ver, acá no hay ningún tipo de pago asociado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna venta. Si yo no vendo en el mes, en general no voy a tener que pagar nada en el formulario. ¿En qué caso se puede dar de que yo tenga que pagar algo aun cuando yo no haya vendido? Por ejemplo, si alguno de los gastos que yo realicé durante el mes es, por ejemplo, un servicio en el cual yo lo pagué contra una boleta de honorarios. En ese caso, ahí yo voy a tener que pagar en este mismo formulario la retención de esa boleta de honorarios, que yo al momento de que yo recibí la boleta de honorarios aparece una retención y esa retención yo tengo que pagarla, ¿ya? Eso se paga en este mismo formulario. Eso sería una causa, como la causa más recurrente en la cual yo tendría que pagar algo si es que no vendí durante el mes, ¿ya? Pero en términos generales, si yo no vendí durante el mes, lo más probable es que no tenga nada que pagar, solo declarar. Pero ¿qué pasa si yo sí tuve ventas durante el mes, sí tuve movimientos? En ese caso, este formulario se va a agrandar un poco y van a aparecer muchas más información. Y vamos a ir a ese caso en particular.
Acá tenemos otro formulario 29 en el cual sí hubo movimientos durante el mes y como ustedes pueden ver hay bastantes más valores, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es relevante? Porque acá hay sí un pago asociado. Y aquí es importante qué es lo que tenemos que revisar como básicos mínimos en caso, por ejemplo, de que yo tengo un contador que me ayuda con este tema todos los meses. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que revisar lo que el contador hizo. No al detalle, a lo mejor al peso, pero sí que me cuadre, por ejemplo, lo que yo le transferí con el pago que aparece acá en el formulario, ¿ya? Esto es lo que se pagó en impuestos internos, lo que dice total a pagar dentro del plazo legal. Se pagó este monto, en este caso, que son 526.000 y fracción. Entonces, ¿en qué me fijo primero para saber que el formulario está bien hecho y bien pagado? Es que acá arriba aparece el folio. Este folio solo se asigna en impuestos internos cuando el formulario está efectivamente bien enviado y en este caso bien pagado. Acá lo voy a resaltar ahí en amarillo. Y ese número solamente se tiene en ese caso, ¿ya? Si el formulario que a mí me envía el contador no tiene el folio, tiene que haber algún tipo de error y tengo que poner ojo, porque cualquier error ante impuestos internos, quien es el responsable es el contribuyente, no el contador, ¿ya? Ojo con eso. Otra cosa importante es que tiene que estar acá este timbre que dice recibida y pagada por internet, y además está la fecha de la presentación que está acá, ahí. Y está también el medio de pago. Cuando dice PEL es el pago electrónico en línea, ¿ya? Y el banco. Entonces esos son como los datos gruesos que yo ya revisé. Con eso yo tengo claro que se pagó este valor y que está efectivamente bien pagado en impuestos internos, que el formulario fue efectivamente enviado y efectivamente se hizo el trámite. Pero ¿qué más tengo que yo poder revisar? Acá me van a aparecer dos datos importantes en términos generales cuando yo tengo ventas y compras. Uno es la cantidad de débito fiscal, o sea, de IVA de mis ventas que yo generé durante el mes, y la cantidad de crédito fiscal, o sea, el IVA de las compras que yo generé durante el mes. ¿Y dónde lo veo? Acá en el código 511, voy a marcar acá para que vayamos viendo, aquí en esa línea me va a aparecer el valor del IVA que yo acumulé por las compras del periodo. Voy a agrandarlo un poco y lo voy a correr, perdón, lo agrandé demasiado, ahí, y lo voy a correr para que yo no les moleste, ahí está. Y aquí está en la línea 500, en el código 511, el crédito, es decir, el IVA de las compras que yo hice durante el mes, o sea, el IVA de mis gastos. ¿Y contra qué lo tengo que restar o contra qué lo tengo que ver? Contra el IVA de mis ventas. ¿Y dónde está el IVA de las ventas? Acá en ninguna parte dice IVA de ventas, ya no va a aparecer así. ¿Cómo aparece? Aparece acá en el código 502, que también lo vamos a destacar. Acá aparece entonces los débitos de facturas emitidas. Ese es el nombre técnico. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto fue el IVA que yo estoy declarando de las ventas, lo tengo acá. Y cuando dice débitos de facturas emitidas, lo que aparece acá es el monto del IVA. No es el monto de lo que yo vendí, es el monto del IVA de mis ventas. Solo el IVA, ¿ya? Acuérdense que en la factura va el neto, que es el monto de la venta, va el IVA y va el total, ¿ya? Entonces, en este caso el valor es solamente el IVA. Y la resta de este IVA con los créditos, o sea, en realidad del total de los débitos que aparece acá, yo podría tener otros valores, pero en términos generales los emprendimientos tienen solamente las facturas que emitieron como débito, y el total de los créditos que aparece también en la misma línea acá. Perdón, me corrí, ahí sí, para que lo vean bien. Y acá está el total de los créditos, que son las compras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el formulario 29? El contador ahí cuando hace los cargos, ustedes se meten al formulario, lo hacen ustedes, se resta estos dos y me va a aparecer el IVA determinado.
Y eso es eso es importante de que esté bien calculado. Ya, esto en general el formulario lo calcula solo, resta solo, no es que yo tenga que restar en la calculadora, pero sí esto se puede modificar. Por tanto, es importante de que yo revise de que esté bien hecho, de que esté bien calculado en el fondo ahí esa resta. En términos generales, reitero, esto se calcula solo, pero sí se puede modificar el formulario. Entonces es importante ahí siempre revisar en el fondo que coincida lo que yo pagué, lo que yo transferí, con los valores que están acá en el formulario. Y qué es lo otro que aparece sí o sí, que es importante que recordemos que tenemos que pagar todos los meses que yo tengo ventas, es el famoso PPM. Este PPM que está acá. En este caso fueron 9.999 pesos. ¿De dónde vienen esos 9.999 pesos? De acá. La base imponible. ¿Qué es la base imponible? Que es este otro monto que yo tengo que siempre revisar. Es el monto total de mis ventas, del valor neto de mis ventas. ¿Y esto qué significa? Que yo multiplico esta tasa, que es el porcentaje que yo pago de PPM, por el monto de la base imponible, y eso me da el PPM que tengo que pagar. Es un porcentaje bastante bajo. En el caso de este contribuyente está pagando 0.25. Este valor va a variar dependiendo si es su primer año de funcionamiento o si es segundo, tercero o cuarto, porque se calcula año a año con una fórmula, excepto el primer año, en el cual uno generalmente paga el mínimo. En este caso es 0.25, ¿ya? Pero en general ese es un cálculo que va a ir variando año a año, porque va a depender de cuánto ustedes paguen de impuesto a la renta, pero eso es harina de otro video, ¿ya? Pero en este caso, ustedes están pagando, en este formulario se está pagando 0.25, y eso da un PPM determinado de 9.999 pesos, que versus los 3.999.000, o sea, los casi 4 millones de pesos que vendió este contribuyente durante este mes. La verdad que si ustedes se dan cuenta es un porcentaje bajito, es un valor bien bajito de lo que yo tengo que pagar. Entonces, si yo vendo, en los meses que yo venda, siempre voy a tener algo que pagar, porque por lo menos voy a tener que pagar PPM. ¿Por qué digo por lo menos? Porque es factible de que yo no tenga que pagar IVA. ¿En qué momento yo no voy a pagar IVA? Pero sí voy a tener que hacer el formulario y voy a tener que pagar PPM igual, aun cuando tenga ventas. Es cuando, por ejemplo, yo vendo, pero vendo muy poquito. En este caso, por ejemplo, en el cual este contribuyente tuvo 237.000 pesos de IVA de sus compras. Si él hubiera vendido solamente, por ejemplo, 150.000 pesos en IVA durante el mes, él no hubiera tenido que pagar IVA. ¿Por qué? Porque la diferencia entre lo que yo vendí y lo que compré es negativa, para decirlo en matemáticas, no en términos contables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo vendí 150.000 pesos, solamente eso es lo que yo debería pagar de IVA, pero por las compras me llegaron 230.000, entonces al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un saldito para el mes siguiente. Entonces, en ese caso, yo no voy a pagar IVA y solamente voy a tener que pagar el PPM. Otro caso muy habitual, como les mencionaba con el formulario anterior, que no tenía movimiento, es el hecho de las boletas de honorario. Ahí también yo tengo que pagar en caso de que yo reciba algún servicio y ese servicio yo lo pague mediante una boleta de honorario, también va a aparecer en el formulario y yo voy a tener que pagar, ¿ya? Pero eso en términos generales. Entonces, recapitulando, cuando yo tengo movimientos, tengo ventas, tengo compras, debo revisar los débitos, que son el IVA de las facturas de venta, los créditos, que es el IVA de las facturas de compra, y el cálculo del PPM como base mínima de revisión del formulario 29, y el tema del pago, que tenga ese folio asignado, y también que tenga el timbre correspondiente al pago, la fecha, el banco por el cual se pagó y el medio de pago. Porque hoy en día en general casi nadie paga por caja. ¿Esto se podría pagar por caja? Sí, pero es más engorroso. El trámite además reduce la fecha de pago hasta el 12, y en ese caso va a aparecer un timbre de caja en el fondo, un timbre físico, pero en general hoy en día el porcentaje que paga esto por caja es bastante bajo, y es sugerible siempre pagar por internet porque tenemos más plazo, ¿ya?
Así que tenemos que tener siempre ojo acá de nosotros todos los meses, independiente de que nosotros tengamos un contador que nos ayude con estos temas, de considerar que la información vertida en el formulario 29 es de plena responsabilidad del contribuyente. Por tanto, mes a mes es importante poder hacer estas revisiones, y para eso ustedes tienen este video de apoyo para recordar dónde están los códigos que es importante que ustedes puedan revisar. Fue un gusto poder conversar con ustedes acerca de este importante tema.